Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca del artículo Deal Making 2.0, guía para negociaciones complejas. Existen dos tipos de tratos, los tratos sencillos y rápidos y los grandes tratos. Estos grandes tratos están construidos sobre una serie de pequeños tratos. Son la culminación de muchas negociaciones focalizadas entre varias partes, cada una con sus propias preocupaciones e intereses. Muchos de los consejos de la bibliografía van en el sentido de las tácticas correctas para cada pieza del rompecabezas. Lo que falta es la orquestación de cómo poner todas esas piezas juntas y más aún, cómo identificar cuáles son esas piezas en primer lugar. Para ese tipo de negociaciones complejas es que surge el concepto de campaña de negociación. Como ya hemos mencionado, la negociación directa en una mesa usualmente tiene sentido para tratos simples y sencillos. Mucho de lo que vemos en las películas, donde llega el excelente negociador, se sienta en una mesa y al final de una reunión muy estresante y muy reñida, logra conseguir el trato que se requiere. Los tratos complejos en la realidad necesitan un enfoque más estratégico. Es no solo enfocarse en lo que se desarrolla en las mesas de negociación, sino lo que se desarrolla alrededor y fuera de ellas. Es un proceso de establecer una serie de tratos individuales con diferentes partes, ya que una campaña de negociación puede tomar meses o incluso años. Uno de los aspectos fundamentales es identificar las partes relevantes y agruparlas en distintos frentes con características en común. Un ejemplo de una campaña de negociación muy exitosa fue la que realizó Joseph Miniaz con respecto a la gestión de los puertos que atendían la mayor cantidad de barcos cargueros del Pacífico. Él propuso introducir nuevas tecnologías que permitiesen mejorar los procesos y descongestionar los puertos en los Estados Unidos. Estas propuestas desde el inicio tuvieron una fuerte oposición sindical y amenazas de paralización y huelga. Para poder gestionar esta negociación, Joseph elaboró o diseñó una campaña enfocada en 4 frentes. El primero fue el frente interno. Se enfocó primero en su propia organización, con visitas y educación acerca de la importancia de las nuevas tecnologías e incluso muchas veces dejando clara la presión que existía por parte de los clientes más importantes de la empresa o de los puertos. Esto es un aspecto fundamental. Nosotros no podemos salir a cambiar el mundo si primero no ordenamos nuestra casa. Entonces es muy estratégico muchas veces enfocarse en la gestión del cambio en nuestra parte, en nuestra propia compañía, antes de empezar a tocar otros participantes de la mesa de negocios. El segundo frente es lo que se llamó el negocio o la industria. Empezó a hacer una campaña de comunicación hacia todos los interesados en que la gestión portuaria mejorara. Grandes minoristas como Walmart, importadores de autos, etcétera, etcétera, estaban muy interesados en que se mejoraran los procesos internos de los puertos. Por ello, estuvieron muy dispuestos a generar la presión necesaria para ayudar a Joseph a que sus propuestas fueran aceptadas, ya que esto les reduciría los tiempos de envío
y mayor precisión en el seguimiento de las cargas. Un tercer ente o un tercer frente que tocó Joseph fue el gobierno. Él se reunió con partes claves del gobierno para explicarles el impacto severo que podría existir en la economía si esta gestión portuaria no mejoraba. Algo muy importante es que Minias no fue a solicitar favores, fue a dejar en claro el impacto que esto tendría para todo el país de no cambiar la forma en que se estaban manejando las cosas. Además, dejó en claro que ellos no pensaban ceder ante la propuesta sindical e indicó que no negociarían. En caso de que las protestas se extendieran, ellos iban a decidir más bien cerrar los puertos. Y el último eje o el último frente que decidió trabajar a Joseph fue el de la opinión pública. Él se encargó de generar una campaña publicitaria donde pintó a los sindicatos como personas privilegiadas, bien pagadas y antitecnología, que estaban simplemente obstaculizando el progreso en pro de sus propios beneficios. La campaña de negociación de Joseph fue todo un éxito, incluso hasta tuvo la intervención directa del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. En este acuerdo histórico se beneficiaron todas las partes, ya que se decidió cederle los derechos de la tecnología a los transportistas y la jurisdicción sobre los nuevos trabajos a los sindicatos. Este es un ejemplo de cómo una situación tensa se puede convertir en un acuerdo que incluso las mismas partes que a un inicio se amenazaban con ir a la huelga, acordaron en lugar de los 3 años que se estaban proponiendo, hacerlo a 6 años. Es decir, todas las partes quedaron completamente satisfechas. Muy bien, ahora vamos a conversar acerca de 6 pasos para diseñar una campaña de negociación efectiva. El primer paso es elegir las partes adecuadas y agruparlas en frentes. Esto depende de los obstáculos que tengas que superar. En algunas ocasiones, la respuesta o la visión de cuáles son las partes y cómo deben agruparse es bastante clara. Un ejemplo de esto es el caso de la compañía Boeing, que tuvo que negociar con divisiones internas y ejecutivos de su propia empresa, también con bancos para ejecutar acuerdos, con agencias de promoción de exportación y con compañías de leasing de aeronaves. Una de las técnicas que se recomiendan para hacer este mapeo de las partes es lo que se conoce como el mapping backward, que es hacer un mapeo de influencias. Esto es una herramienta efectiva. Por ejemplo, si estás negociando con un político, un ejercicio podría ser buscar cuáles son sus mayores donadores. Entonces, al contactar a estos donadores e involucrarlos como parte de la negociación, podrían ser la clave para obtener el apoyo de este político. También es buscar aliados que puedan aportar recursos e información valiosa. El segundo paso es evaluar interdependencias entre estos frentes que acabas de identificar. Evalúa si tus frentes se pueden afectar unos a otros, ya sea positivamente o negativamente. Por ejemplo, si tus acuerdos políticos y corporativos pueden pesar o influir positivamente en las negociaciones financieras que necesites hacer. Si un potencial aliado u opositor se entera de tus actividades en otro frente, tienes que analizar si esto ayuda o desmejora la negociación global. El tercer paso es determinar
si se deben combinar los frentes y cuándo. Es importante y tiene sentido mantener los frentes separados al inicio de la negociación, pero cuando ya vas logrando bastante avance con cada uno de los frentes, es mejor combinarlos. Combinar los frentes puede generar ganancias en paquetes de tratos, genera una sinergia, una sensación de transparencia. El riesgo es que al combinar frentes también puedes combinar opositores. Un cuarto punto es saber secuenciar tu campaña de negociación. Así como es importante conocer dentro de un frente en qué orden se debe aproximar a las personas o a los integrantes de ese frente para hacer un trato, también es importante tener clara cuál es la secuencia en la que se van a ir tocando los frentes. Por ejemplo, si la probabilidad de éxito de un frente depende en gran medida de la aceptación de otro frente, empieza por ese otro frente. Una adecuada secuenciación también envía importantes señales al resto, de que hay una estrategia, de que se es ordenado, de que se va siguiendo el debido proceso. El quinto punto es determinar cuánta información compartir y cuándo. Tus opciones de secuenciación o tus decisiones de secuenciación a menudo determinan el grado de información o de actividades que se van dando a conocer, y esto es tanto a los aliados como a los oponentes. Por ejemplo, si uno desea esperar hasta que un inversor con mucha reputación, inteligente, esté confirmado, eso es una decisión de cuándo compartir información clave. El último punto, que es súper importante, es aprender y adaptarse. El diseño de las campañas y las decisiones de ejecución son inherentemente iterativas. Aquí hemos hecho un listado de 6 pasos consecutivos, pero durante el proceso es normal que aparezca nueva información, que existan diferentes reacciones de los diferentes frentes o de las diferentes contrapartes ante eventos y ante nuevas informaciones. La situación puede cambiar, por eso es que se debe evaluar continuamente y estar preparado para mejorar la estrategia y las tácticas. Algo que hay que tener muy en cuenta es que la mentalidad correcta para una negociación efectiva es pensar estratégicamente, pero actuar oportunistamente. Bueno, ¿cómo pasar de las relaciones individuales a las campañas? Como vimos, la mayoría de la literatura de negociación se enfoca en el trato individual como la unidad mínima de análisis. Sondean patrones de comunicación, opciones tácticas y factores que influencian el resultado de enfoque directo, como por ejemplo el género o la cultura. Una campaña de negociación también incorpora estas actividades analíticas y de comportamiento, pero como uno más de los elementos, o sea, una de las tantas otras herramientas que tienes en tu caja de herramientas. Todo esto dentro de un enfoque más amplio y estratégico. Cuando la unidad de análisis cambia del trato individual a la campaña multifrente, el enfoque cambia de tácticas en la mesa hacia una gestión de un proceso que puede tardar meses o años. Bueno, espero que la presentación haya sido de su agrado y que podamos ir desarrollando estas técnicas, tácticas y estrategias de negociación, tanto en nuestras vidas personales como en nuestro ámbito profesional. Buenas noches y muchas gracias.